Acá en Santiago de Chile estamos con una tarde nubosa de primavera, con un poco de viento, y muy ansiosos de escucharles sus dudas y comentarios eh, para poder ver respuestas que les puedan servir en función del trabajo que vamos a entregar. Antes de eso me encantó lo que fueron diciendo cuando, oye, yo y mi grupo, me gustó ese sentido como de colectivo y de grupal que se ha ido conformando. Espero que le pongan un nombre al grupo para ver si nos podemos dar como una identidad colectiva. Antes de entrar a las tareas, voy a pasar una propaganda, solo una, pero es una propaganda por si les interesa el contenido. Eh, Esta es una revista de gestión cultural que la producimos en la Universidad de Chile, que se llama MGC, y que es una revista, es nuestro orgullo también porque es una de las revistas que ya tiene más años, no solamente en Latinoamérica, sino diría yo en Iberoamérica. No es fácil mantener una revista por tanto tiempo. Y miren ahí en esta página, lo buscan por MGC Chile, y hay distintos temas. Esta es la última edición especial que sacamos a propósito de la pandemia. Esa fue la edición del estallido. Antes habíamos abordado el tema de la gestión cultural inclusiva, personas, territorios y enfoques de derecho, fundamentos y perspectivas que tensionan debatiendo sobre la gestión cultural, institucionalidad, etc. Hay varios números para que puedan como abordarlo, este número especial de descentralización y desterritorialización, un tema sumamente interesante a propósito del momento constituyente que estamos, etc. Así, esa es la propaganda, pero es una propaganda que tiene sentido dado que ustedes están estudiando gestión cultural y aquí hay un material que está producido en Chile y que tiene que ver con temáticas que nos inquietan obviamente a la gestión cultural en Chile. Así que ahí les dejo el link por si Ok, quieren gracias, profe. ir y descargar. Vale. ¿Se puede descargar? Entonces, Sí. ¿ah? Se puede descargar, ¿no es cierto? Sí, se pueden descargar la Ah, revista perfecto. Ya. como se pueden visitar en línea. ¿Mm? Gracias, profe. Ya. Bueno, soy todo oídos. ¿Quién quiere partir? Nuestro coordinador, no sé si ingresaría o no. Tenemos un coordinador de grupo. Chuta, qué bien organizado. ¿Mm? ¿Mm? No sé si han ingresado el Álvaro o el Julián. ¿Mm? Entonces partamos al azar, ¿ya? Álvaro, ¿te parece que partas tú? Le quería pasar la posta a Julián esta vez, ¿Ya? compañero. No sé si está Hola, Julián. profe, ¿cómo está? Vale, Julián. Ahí está Julián. Ya. ¿Ya? Bueno, somos el grupo Tradición Creadora. No sé, ¿se escucha bien? Sí. Ya. La problemática, bueno, disculparnos que no alcanzamos a colocar en el foro las preguntas, pero las tenemos acá. El problema es que no existe vinculación, red de colaboración de creación artística en la región de los lagos. ¿Qué lo provoca y los efectos que tiene? Si bien es cierto, en la región de los lagos existen múltiples creadores artísticos que generan obras, se desconoce el real catastro de ellos, pues muchos no están inscritos en el perfil cultura de gobierno, lo que genera cifras no reales al acontecer artístico de la región, además de que estos agentes solo se vinculan con sus comunidades, desconociendo lo que hace y genera cada comuna, provincia y la región en general, generando la nueva vinculación entre los artistas, sus procesos creativos y la falta de retroalimentación que ellos deberían generar para conocer, en primer término, lo que se hace y relacionarlos entre sus pares para mejorar sus capacidades. ¿Y qué herramientas de diagnóstico utilizaremos? Encuestas focalizadas a la creación artística, reuniones con los creadores una vez que se sistematice las encuestas, y también nos regiremos en el proceso participativo de diseño de las políticas culturales regionales del 2017 al 2022 de la región de los lagos.
Eso como para empezar. Sí. Y La caracterización como del problema está sumamente bien. Hay gente que quiere ingresar por si acaso. Creo que si uno entiende hay una complejidad que viven hoy día las políticas públicas en cultura, y con eso me refiero no solamente a las que implementa el Estado, ¿ya? Porque también los agentes o las instituciones privadas, al hacer alguna acción más allá de las fronteras de su propia institución, esas acciones también se convierten en política pública. ¿Se entiende? Por estar en la esfera pública. O sea, no son públicas porque son emanadas por el Estado, sino que son públicas porque afectan el espacio público. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, hay una problemática en las políticas culturales públicas, en el territorio en particular que ustedes están abordando, que es la región de los lagos, porque estas políticas no logran, de alguna manera, articularse adecuadamente con los agentes artísticos locales, agentes artísticos y creativos. ¿Sí? Debido a varias razones. Una, en particular, que es la razón que a ustedes les atañe, que tiene que ver con la participación o la vinculación real que tengan estos agentes con estas políticas. ¿Sí? Ya sean aquellas que ustedes quieran generar como agentes o las que el Estado pueda generar. Para que exista una apropiación, ustedes lo que plantean es que van a generar una dinámica de colaboración y red, ¿sí? Como un soporte de abordaje para esa problemática que ustedes han identificado. Con esto quiero decir que no per se la no existencia de un determinado dispositivo o de un determinado órgano o de un determinado espacio es un problema. O sea, no es un problema que no exista, ¿sí? Es un problema que no, la política no puede ser más expansiva, no puede ser más efectiva, no puede ser realmente vinculada y participativa, porque hay un elemento que es importante para que ocurra eso, que tiene que ver con la participación de los actores. ¿Sí? Y en ese plano es donde van a operar ustedes. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque habitualmente uno tiende a pensar que los problemas son la no existencia de algo. ¿Mm? Pero la no existencia no per se es un problema. sería mejorar o sea, la forma de focalizar las políticas, o mejorarlas, o unas son las políticas, Tiene que otras ver son como con la efectividad de las políticas en términos de la vinculación con los agentes. Si uno revisará como literatura, vinculación. Ya. claro, uno, si revisara literatura actual sobre política pública, tendría como pensar que una de las claves hoy día que se habla tiene que ver como con la participación ciudadana en las distintas fases de la política pública, ya sea la fase de diseño, implementación, evaluación, ¿cachai? Y desde ese punto de vista, para quienes están eventualmente dirigidas esas políticas que son para fortalecer a aquellos creadores, a aquellos artistas, de un determinado territorio, ocurre que hay una falla, lo que se llama una falla de política, ¿no? Producto de que no logran ser efectivas porque hay una desarticulación. Entonces, lo que ustedes quieren crear es instancias de articulación de política que les permitan no solamente recibir acciones provenientes como, por ejemplo, del Estado, sino que generar desde la participación ciudadana, en este caso de la esfera de creadores, propias políticas que sean capaces de articularse y convivir con el resto de las políticas públicas de un determinado sector. Eso hay que sintetizarlo y creo que por ahí es naturalmente lógico expresar que el dispositivo de gestión que ustedes van a crear es este modelo de red. Ahora, sí extraño algo que podría incluirse, ¿no? Que es muy común entre los diagnósticos culturales
y no solamente los culturales, sino que encontrarse como con modelos comparados, o sea, como lo que se hace de pronto en publicidad, como el benchmark, es decir, buscar experiencias que les puedan servir para poder fundamentar de alguna manera la opción que ustedes están tomando. Es decir, por ejemplo, al revisar esta misma problemática en otra región, hemos identificado que la generación de redes son sumamente importantes para poder llevar adelante instancias de participación, generación y desarrollo de políticas públicas artísticas. ¿Cachai? Entonces, ese elemento que quizá, no sé, por ejemplo, interesante lo que pasa, no sé, en el norte con los espacios de teatro, que se llama arte escénico, norte escénico, una macro región entendida como distintos espacios de creación artística, específicamente en teatro, que se vinculan en circuitos, que se vinculan como en instancias como nodales. Quiero decir que cuando uno hace el estudio sobre las redes funcionan como una gran, eh, como una especie como de, cómo funcionan las redes de pescadores, ¿no? Como nudos que se van atando y que se van conformando y funcionando de manera como transversal, ¿cachai? La lógica de la red en Chile ha operado como pretender que desde un espacio central se dirigen a otros nodos en un sentido como vertical. El ideal de funcionamiento de la red apunta como que de alguna manera el somos significa que van teniendo protagonismo los distintos integrantes de ese espacio y muchas veces las vinculaciones ocurren entre uno o dos, pero esa red en su totalidad se tiene que mantener súper activa, vigente y productiva. Esa es la clave, más allá de la formalización. Entonces, aquí en Chile cuando tú vas y te empiezas a trabajar como en dinámicas de trabajo y de colaboración como en red, la gente dice, oye, pero formalicémonos. Sí, puede ser, pero más importante que formalizarse es tener proyectos comunes. ¿Cachai? Porque en el fondo eso es lo que esa es la llama que mantiene vivo el trabajo colaborativo. Si uno cacha que este espacio es más agote, no sirve o que es improductivo en relación a sus propios fines como organización, probablemente termina como desarticulándose la red. A mí me gusta mucho el proyecto, creo que es vital avanzar, ¿cachai? En poder generarlo. Vamos con un diagnóstico sencillo porque la clave va a estar dada en el proyecto, es decir, en el formato y el funcionamiento que ustedes logren darle a este espacio como colaborativo que se puedan generar. Entonces, me interesa lo que ya acaban de hacer, agregar la búsqueda sobre experiencia comparada y con eso estamos ok. Recuerden que son dos páginas. ¿Les dije eso? Sí, está expuesto. Un detalle. Pero eso Tenemos prueba una página. que uno Ya tiene tenemos una más. página. Cuando uno tiene más, dice, súper, edito. El problema es cuando uno tiene menos. Máximo 2 páginas, Jaime, máximo. Ya tenemos una página. Bien, Hilda. Ya. ¿Está abordado, Julián? Sí, súper, muchas gracias. Súper. Oye, en MGC hay varias experiencias de redes. ¿Alguien conoce la revista? Levanten la manito. Ya. Es muy buena posibilidad de conocer cómo se ocurre o cómo están ocurriendo distintas iniciativas en Chile. Muchas de ellas parecidas a las que ustedes están generando en sus territorios. Explórenla. Igual es una revista de 60, 70 páginas por número. Es larga, pero mientras dure el diplomado, fantástico. Y no se puede salir de la casa por la nieve, puede ser. Ya. ¿Quién quiere Ya se fue seguir? la nieve, ya se Yo, fue la nieve, profe. Ya. yo quiero. Ya, Lorena. Ya. Mi grupo se llama Arte Virtual. ¿Leo todo lo que escribimos? No, síntesis. Dime síntesis y la pregunta al respecto que tengas. Bueno, la verdad es que nosotros estábamos viendo una temática de una comunidad indígena específicamente y era cómo nosotros podíamos colocar el arte que ellas estaban desarrollando porque son mujeres en una plataforma virtual, ¿ya?
Entonces, la verdad es que no ha sido complicado elaborar algo así, pero yo pensé que tal vez podría haber leído lo que colocamos en el foro y en relación a eso obtener alguna sugerencia, más que preguntar hoy día. O sea, yo conozco el proyecto es la experiencia en esta comunidad de creación de un grupo de personas provenientes de una comunidad indígena, Ujú, ¿cierto? ujú. Y que a partir de eso ustedes piensan cómo darle mayor circulación a esa creación a través de un espacio como plataforma visual para que las personas puedan acceder a, a esos trabajos, ¿cierto? Ajá. ¿Sí? Eso, Eh, y también complementar en el fondo lo que está sucediendo hoy en día en relación al COVID, porque una parte es que se visualice lo que se está haciendo, pero otra parte también muy importante es que se puedan vender, ¿ya? Y que generen ciertos recursos económicos también a través del arte, porque en el fondo igual es eso. Entonces ahí llegamos como a una problemática que llevaba como un tiempo más hacia atrás, donde no necesariamente se ha visto reflejada por el COVID, sino que por el hecho de ser rurales ya es un problemilla que venía como de antes acrecentado, pero que ahora en este momento tomó como más fuerza y se ha hecho ver, ¿ya? Entonces, es eso en realidad. Entonces, la pregunta mía es, podría hacer si es que el enfoque hay que darlo en la difusión o realmente enfocarse en lo que tiene que ver con la venta y la economía a través del arte. yo creo que hay dos o tres proyectos en uno. Entonces, yo abordaría un aspecto puntual. O sea, un aspecto en términos porque hay una pregunta que ustedes dicen, bueno, ¿cómo hacer que estas creaciones que se crearon en este momento puntual puedan ser vistas y reconocidas por otras personas? Porque nos parece que aquí hay elementos como identitarios, creativos, artísticos, importantes de ser conocidos. ¿Sí? Porque esa misma pregunta, es lo que yo un poco les señalé en el comentario, esa misma pregunta es una pregunta aplicable a otras comunidades. Ajá. ¿Sí? A otras comunidades en Chile, en la región, en la comuna. Entonces, esa pregunta se resuelve primero identificando de alguna manera experiencias que hayan tratado de abordar la misma pregunta. Es decir, iniciativas que buscaron formatos para dar cuenta de o para mostrar estos trabajos de estas personas, y esto se hizo de manera permanente. Porque puntualmente uno podría decir, ok, si el tema tiene que ver con que nos interesa que la gente los conozca para darle valor, vamos a hacer una publicación asociada. ¿Sí? Ahora, si nos interesa que hoy día es súper difícil hacer distribución de una publicación en formato texto, por lo tanto vamos a aprovechar lo que son las nuevas tecnologías. Pero claro, pero hacer una página web exclusivamente para esa comunidad, de pronto es mucho la estructura, mucho la infraestructura, ¿sí? Que nos va a quedar como chico el contenido. Pero ahí yo me detengo, porque ahí podría ser tal vez hacer un modelo de difusión de ese tipo de creaciones aplicado a esta comunidad, pero hoy día las páginas están sumamente en crisis. Los que se barajarán en el mundo web, la gente va a las páginas por redes sociales, no vas directamente a las páginas. Entonces, si ustedes podrían, por ejemplo, configurar algún tipo de repositorio, hay muchas plataformas hoy día, algún tipo de repositorio y algún tipo de modelo de difusión que permita como poner en valor estas obras, pero al mismo tiempo ese modelo es interesante para aplicarlo en otra comunidad que haya hecho el mismo ejercicio, y al mismo tiempo ustedes tienen un proyecto que trabaja en dos ámbitos. Uno, en potenciar la creación de comunidades indígenas a través de creaciones asociadas al mundo de las artes visuales, y un espacio de difusión que promueve estas creaciones, eh,
porque después de eso, creo que viene el proyecto 2, que es resolver el modelo como, no sé si de negocio suena feo, pero en el fondo es ya, de comercialización de cierta obra. Porque igual es como un tema que requiere mucha más cabeza y delicado desde el punto de vista, porque las personas, habría que saber si las personas están dispuestas a hacerlo, ¿m? Si les interesa entrar como en esa dinámica, y ahí crear algún tipo de espacio, o sea, hay arte que está en mercado, digamos, que se vende por galerías virtuales, ¿cachai? Eh, pero creo que todavía hay un paso previo de aprender un poco desde el punto de vista del funcionamiento como del mercado, pero también del funcionamiento y las relaciones que uno puede establecer con una comunidad que lo invita a crear, y al mismo tiempo tiene que haber un consenso tal en que esos creadores estén dispuestos a poner en venta esa obra. Entonces, yo soy del mismo grupo de Lorena. Entonces, ¿tú consideras que lo mejor es que ahora nos mantengamos como en el primer momento, como decías tú, de identificar las experiencias que hayan buscado este tipo de formato? Sí. Yo ¿Sí? trabajaría con un modelo como de difusión de creaciones de arte comunitario, ¿cachai? Ujú. Yo creo que ese es el ámbito. Ya. Y que es súper interesante porque si bien podría ser hoy día, a propósito de la experiencia de difusión y puesta en valor del arte de esta comunidad indígena, cuando tú pensás como en el arte comunitario, se te amplía, ¿no? Se te Sí. amplía porque también pone un poco en cuestión lo que es el mercado del arte. ¿Mm? Porque una obra de arte, en el fondo, no per se tiene valor, sino que tiene valor en la medida que un agente validado del mercado del arte dice que tiene valor. Miren la exposición que se llama Colección Vecinal. ¿La conocen? No. Colección Vecinal se hizo hace algunos años atrás en la Galería Metropolitana, que yo les digo en la Galería Metropolitana y ustedes creen que es la galería así súper pomposa, que es un galpón que está en Pedro Aguirre Cerda, y que entra y se instala ahí con el propósito también de torpedear la idea del mercado del arte, y convoca a los vecinos a llevar su obra de arte. ¿Sí? La convocatoria era simple: traigan la obra de arte que tengan en su casa y la vamos a exponer en la galería. ¿Qué creen ustedes que llegó? De Imagínense. todo. ¿Pero qué es? Identidad. A ver Identidad territorial. por ejemplo, Copias de obras originales, me imagino. ¿ya? Sí, por ejemplo, yo les voy a mostrar una foto acá. Como que esto se está convirtiendo en clase. Miren, después la hizo Matucana 100, la misma obra, pero ya estuvo como más centrada como en imágenes, en planchas viejas, máquinas de coser, en muebles, en cosas que las personas sentían que era arte. ¿Sí? Ujú. Y al verse expuestas se transformaba en una obra de arte. Entonces, eso mismo ponía en cuestión lo que era el arte. ¿Cachai? Entonces, es sumamente interesante hacer ese ejercicio, y cuando conversábamos el otro día y alguien me hizo la pregunta, oye, pero siempre tiene que partir sobre la cultura. Un segundo, entró mi hija. No, no siempre tenéis que partir sobre la necesidad de la cultura. En esta pega se hace también, se trabaja con el arte, pero en términos como de poner en cuestión las cosas que creemos también. Entonces, creo que ahí hay un espacio que explorar, María Francisca, en términos de, si lo quieren hacer, piensen cómo se podría realmente darle valor al arte comunitario
porque es importante, porque es una creación de las personas, y porque esas mismas personas tienen que, además, comprender que el arte en sí mismo no es esa obra catalogada como arte, sino que también es aquella que se produce desde esas propias comunidades. ¿Cachai? Entonces, ahí creo que uno podría hacer una exploración que te permitiera tener un proyecto bien interesante. ¿Mm? Y lo del mercado, la de la comercialización, eh, puede ser, también puede ser un segundo proyecto, pero una pregunta, María Francisca y Lorena, ¿se manejan bien en la técnica de formulación de proyectos? ¿O todavía están como incipientes? Estamos estudiando en el diplomado. Ya, bacán. Bueno, al Entonces, menos ¿cachai? yo. Como aprovechan Tengo ese... cierta, tengo cierta experiencia, pero estoy de estudiante ahora. Entonces Entonces, aprovechemos la experiencia como para saber técnicamente cómo se hace el proyecto. Entonces, tomemos el proyecto como el de difusión, ¿m? Pensémoslo en el futuro que podría tener, miremoslo como desde el punto de vista de la gestión cultural en términos como de modelarlo, y aprendamos en el marco del curso la técnica específica de cómo abordar el desarrollo de los componentes del proyecto, que hacer objetivos, desarrollar fundamentaciones, hacer la coherencia lógica, ¿cachai? Que eso es como que lo que podemos trabajar. Ahora, el tiempo es súper breve. Eso es lo otro. O sea, leí la encuesta y, y claro, yo quiero proponerles que para la próxima sesión, la última clase, trabajemos 3 horas, todos, las dos secciones. ¿Cachai? Porque, o sea, este es un módulo de 20, o sea, este es un taller de 20 módulos. Yo lo he dado en 20 módulos en otras oportunidades. Entonces estoy haciendo una síntesis de síntesis porque el diplomado está configurado así. Pero no es culpa del diplomado, ¿cachai? Sino que es como nos tocó, porque quizás podríamos haber trabajado todo un día entero si hubiese sido como presencial. Pero en modalidad virtual nadie puede trabajar todo un día entero. ¿Mm? Bueno, pero démosle. Ya. ¿Quién quiere seguir? Gracias. Yo quiero seguir. ¿Ya? Hilda, ¿Ya? antes que se me vaya la señal, porque estamos todos bien jodidos con la señal. Nuestro grupo es el grupo, no sé si somos el 2, el 3, al final nos perdimos el nombre del grupo, somos Cultural Sur, así nos pusimos. Manuel Moraga, Cristóbal Quintanilla, quien habla, que soy la única representante de género aquí, y Jean Paul. Bueno, nosotros nos centramos en el trabajo, los puntos creativos en las rondas médicas. Sí, bacán. Ese es nuestro proyecto, y bueno, porque el problema en realidad es la centralización, que la verdad es que este modelo céntrico que se viene a replicar acá en las ciudades, ¿verdad? Y después también toda la concentración cultural de diversos niveles sigue siendo concéntrica, quedando en las grandes ciudades porque también los presupuestos quedan acá. Y hay muy poco oferta cultural para los espacios, para la ruralidad. Entonces nosotros nos centramos en la comuna de Frutillar, pero ahora estamos trabajando recogiendo los datos como datos de INE, ¿verdad? Los datos de toda la ruralidad, de Pladeco, del plan municipal, aunque también los puntos creativos eran una meta que existía en Frutillar, pero desde el punto de vista de las juntas de vecinos. Ya estaban como una meta, no se han concretado. Y vamos a usar las herramientas que queremos usar de diagnóstico, son entrevistas, ya entrevistas en las mismas rondas médicas. Nosotros estamos pensando en un contexto que seguimos con pandemia, ya en un contexto obviamente guardando todas las medidas de seguridad, y herramientas como diagnóstico, entrevistas a los líderes, a los dirigentes ya del sector, porque generalmente estas rondas médicas también se hacen a veces en escuelas rurales, no solamente en las postas rurales. Y encuestas de opinión, investigación participativa, pensando hacer algo presencial como una mateada, por ejemplo, y ahí aplicar instrumentos. Eso. ¿Ya? O sea, yo creo que son demasiados instrumentos, A lo ¿cachai? mejor son demasiado.
como sinteticen, de verdad, racionalicen finalmente cuáles podrían ser los más apropiados. Pero yo creo que el proyecto de ustedes va en la línea de aprovechar una oportunidad para hacer más eficiente la política pública. ¿Qué quiero decir? La política pública apunta a favorecer el acceso y las prácticas artísticas, ¿sí? En distintas líneas sectoriales. Ocurre que la ruralidad en Chile se transforma en una barrera de acceso. Por la concentración, tú lo señalaste, porque generalmente no se alcanza a distancia, etc. Y ustedes dicen, bueno, para que vulnerar la distancia y la ruralidad, lo que nosotros vamos a hacer es aprovechar lo que ya existe, que es aprovechar que el Estado mismo genera un esfuerzo para poder hacer un recorrido con sus profesionales para llegar con otros servicios de otras políticas, que en este caso son las de salud. ¿Cachai? Sí. Ahí nos acordamos un poco lo que decía igual en el módulo 2, que la profesora Bárbara, claro, que también tenemos que trabajar con otras áreas, la Sí, vinculación. no, encuentro que es bacán. De hecho, yo tengo amigas en el Servicio de Salud de Los Lagos, que se fueron de aquí a Santiago a trabajar allá. Si quieren avanzar, todavía las puedo contactar con ellas, porque ellas arman como estos programas de visitas médicas a lugares como distintos, a lugares como alejados. Que imagínate el espacio, por ejemplo, un programa en donde a estas visitas médicas se agregue un gestor o mediadora cultural. Sí, muy bacán, Que sí. tenga su propia programación. O sea, yo siempre soñé, cuando estaba más independiente en hacerlo, no lo hice, pero siempre, porque yo me crié en un pueblo chico y todo eso, y en época en donde era muy común ver a los vendedores viajeros, pero caminando con unas maletas gigantes. No sé si los vieron alguna vez. Unos señores que me impresionaban porque yo decía, ¿cómo los brazos no se le alargan? Porque eran unas maletas con todo adentro y llegaban y se juntaban varios vecinos y compraban y volvían a pasar el año siguiente o como al semestre siguiente a cobrarte, ¿no? Imagínate la relación de confianza. Y yo siempre imaginé un programa de libros que fuese de maletas. Pero maletas de recorrido que llegaran a lugares, ¿cachai? En donde tener como una comunidad. O sea, siempre he pensado que un poco la política pública carece de despliegue territorial, sobre todo la cultural, ¿no? Pero profe, eso lo hacen un poco ahora igual algunas bibliotecas que hacen la maleta viajera, pero de la biblioteca parte a dejar los libros a las escuelas rurales, porque yo participé igual en un programa de eso. Yo también participo de eso, estoy en el mismo grupo. Sí. Sí. Lo hacen, lo han venido haciendo fuertemente desde hace algunos años. Sí, pero yo me imaginaba en otros espacios, ¿cachai? En Santiago yo pensé que era como una línea de vinculación con las áreas de recursos humanos de las empresas. Yo lo quería hacer como un negocio. Lo quería hacer como una línea de emprendimiento creativo. Entonces quería hacer el convenio con el área de recursos humanos y llegar a la empresa y poder hacer como una especie como de servicio. Bueno, pero al filo. Me parece muy buena. A mí me parece encuentro genial esa idea de agregar un gestor cultural, obviamente a salud, porque así también como hay otras líneas que se agregan. Y bueno, ahí pega para todo. Es que sí, pues yo creo que eso es como transitar en el trabajo intersectorial. ¿Cachai? Profesor, ¿puedo acotar algo con respecto a lo que están haciendo los colegas? En la comuna de Kemchi hay una experiencia que viene muchos años, que es la bibliolancha. Sí, es bacán. Una lancha de biblioteca que va justamente con las rondas, llevan los libros mientras están esperando. Cuentos en la bibliolancha. ¿Ah? Yo estuve contando cuentos en la bibliolancha. ¿Quién es que habla? Manuel Moraga. Qué buena. Allí hay una experiencia bastante interesante. Sí. Bueno, ahí hay un programa en ciernes, ¿no? Para las regiones con alta tasa de ruralidad.
La otra vez estuve trabajando con la gente de Coyhaique y claro, ellos se preguntaban cómo hacer gestión cultural en espacios aislados. ¿Mm? Lo que nosotros igual conversábamos, igual es el tipo de programación que tenemos, bueno, igual tenemos que verlo en el diagnóstico, para los lugares que queremos alcanzar. Porque si también pensamos, o sea, si también damos una programación abierta, o sea, que las personas elijan, a lo mejor también por el tema del campo, todo el mundo le gusta las rancheras, entonces va a ser una programación entonces tenemos que más o menos, porque también tenemos que llevar cultura, o sea, todo es cultura, pero también tenemos que llevar otro tipo de programación, y también, sí, y estos espacios igual están pensados que son espacios acotados, espacios pequeños, y la programación tiene que ser para esos espacios. Sí, Más pequeña, reducida. con lógica de mediar, siempre De mediar. mediar. ¿Mm? Sí, porque también queremos mediar para... De mediar claro, y de formar audiencias también. Sí, eso, Manuel, de formar audiencia. Eso, o sea, sí, ojo, la tendencia hoy día es como hablar de desarrollo de público, ¿ya? Claro. Para que revisen MGC para que vean cómo lo enfoque. ¿Ya? Eso, me parece que a mí me gusta mucho la idea, la verdad. Me gusta mucho la idea y me gustaría verlo concretado. Entonces, avancemos en el diagnóstico, sinteticen el diagnóstico, edítenlo un poco, háganlo más simple, ¿ya? Ok. Porque tiene mucha cosa. Sí. Entonces, elijan lo esencial, ¿ya? Ya. Oye, ustedes han tenido, como este diplomado, ha tenido como... Me sorprenden, de verdad, las notas no son como de flojera intelectual de no ponerle malas notas, sino que encuentro como que las ideas están súper power. Yo trabajo en un magíster, ahora estoy como en un curso con los estudiantes de magíster, y me cuesta mucho que puedan pensar las ideas como creativas, innovadoras, intersectoriales, que puedan abordar problemáticas reales, y ustedes lo han logrado rápidamente. No estoy, no estoy haciendo la pata para que me inviten para allá ni nada. ¿Ok? El año pasado el curso terminó armando bueno, les conté, terminaron armando el cabildo cultural de la región de los Sí. lagos, armaron un colectivo, están como bien articulados. Ya. ¿Quién quiere seguir? Yo, profe. Ya, Cristina. Sí, tengo acá, antes de comenzar quisiera preguntarle dos cosas. La primera es si vamos a tener acceso a los proyectos de los otros colegas al finalizar el diplomado, a las iniciativas. Podríamos armar un drive compartido, ¿cachai? En donde cada grupo subiera sus propios trabajos para contar así con la autorización grupal como para compartir la información que han desarrollado, ¿cachai? Sí, porque eso depende de un acuerdo que hagamos acá. Porque hay muchas iniciativas que nos sirven para, no para generarlas desde nuestra institucionalidad, sino más bien para sugerirlas, que se puedan realizar en nuestro territorio. Y lo otro, antes de ir yo sí quisiera que usted me diera los contactos del Servicio de Salud de los Lagos. Para hacer una iniciativa vinculada al tema de cultura, ¿o? Ya. Sí, a nuestro trabajo, para poder preguntarles a ellos si está... Y ahora voy con el tema. Nuestro grupo es el 4, Lago en Mapu, Medicina de la Tierra. Y nuestro tema, perdón, el problema que vamos a abordar es la pérdida de los saberes y conocimientos ancestrales en plantas medicinales, y desde la sugerencia que usted nos dio, que pudiéramos aterrizarlo a la institucionalidad, que podíamos presentarlos para el proyecto final, lo pusimos desde la comuna de Quillón y hacia la región de los lagos. Luego, qué lo provoca y los efectos en relación a qué provoca el problema que abordaremos a nivel regional. Estos guardan relación principalmente con la falta de interés de parte de las nuevas generaciones por mantener, preservar y rescatar estos saberes ancestrales, respaldados principalmente por la medicina formal y tradicional. Sin embargo, también hemos identificado que la falta de espacios en donde se genera el traspaso de estos conocimientos en estos tiempos son escasos y, por qué no decirlos, casi nulos. Lo anterior genera que los efectos sean la pérdida de identidad cultural, lo que hará que la ciudadanía no tenga sentido de pertenencia y exista desconocimiento de la importancia de sus tradiciones y el valor de su cultura.
De ahí como que nos extendimos un poco y colocamos que por esto se hacía necesario generar un registro y catastro de los diferentes machis, curanderos, sanadores y hierbateros de la comuna de Quellón y la región de los lagos. Principalmente abordando la sugerencia que usted nos hizo en los comentarios del primer trabajo, que nos enfocáramos en una línea de acción. Y de ahí colocamos la vinculación que tiene con la política cultural regional y también con el Plan Municipal de Cultura, que sería como el plan, estas cosas de desarrollo estratégico. Y las herramientas que utilizaríamos son entrevistas con personas seleccionadas de las diferentes comunidades del territorio, y quisiéramos también vincularnos con las rondas de salud a través del facilitador intercultural, que sería que nos puede orientar mayormente si efectivamente el rescate que nosotros queremos hacer va a ser valorado o no por los sectores rurales y isleños. Que son quienes utilizan más estos conocimientos, en definitiva. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Puedo? No, yo encuentro súper interesante el proyecto de Cristina, pero un consejo, desde mi experiencia. Ojo, cuidado con los machis, con los curanderos. No son muy dados a que los den a conocer. Yo viví una experiencia un poquito, no mala, pero que me dejó mucha enseñanza acá en Lemuy cuando nosotros expusimos a una curandera, o una machi. Que ella, incluso una comunidad indígena lo nombró como la Wintuchefe, que significa sanadora del ancestral. No, un consejo, no, ojo con eso. Que no les gusta mucho exponerse al público. No, eso. Súper, buen consejo. Gracias, don Jaime. Buen consejo. Claro, podrían poner el foco más en el saber ancestral más que en las personas. De pronto, eso también podría ser una estrategia. Y a mí me parece que está bien pensadito toda esta parte. Son bien ordenados. ¿Y quiénes conforman este grupo? Profe, o sea, Natalia. más que nada a Jaime, esa súper buena la acotación, y claramente nuestro proyecto va enfocado al conocimiento de los saberes, es lo que nosotros vamos a poner y lo que vamos a difundir, no necesariamente a la persona. De hecho, si bien hicimos un video con una persona al inicio, en el primer módulo, pero no necesariamente es lo que vamos a exponer. Nosotros vamos dedicados a los saberes y eso es lo que nosotros queremos difundir y resaltar, hacer una resignificación de esos saberes. Así es. No a las personas. ¿Ya? Sí, pero profe. gracias igual, Jaime. Lo que pasa es que, claro, en nuestro caso, nosotros desde ahí generar el rescate, no que vamos a exponer este catastro, sino más bien es para nosotros ordenarnos y luego saber a quiénes tenemos que recurrir para poder, digamos, generar el registro de estos saberes ancestrales. Y nuestro grupo, profe, es Brian Martínez, Ricardo Barrientos y Natalie Sánchez. Y yo. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Tú no eres Cristina? Yo soy Cristina. ¿Sí? Trabajo en cultura. ¿Natalie está por ahí? Trabajo en Almacén de Arte Joven, como... ¿Cómo? Ya, sé que hay mal internet. Bien, me parece súper bien. Mira, cuando cerremos esta parte y tengan como los comentarios de los trabajos, vienen más módulos, ¿cachai? Porque ahora vienen alrededor como de 4 o 5 módulos, 4 módulos. Yo lo que les quiero pedir es que sigan trabajando el proyecto. O sea, que no esperen encontrarnos a la última sesión como para poder seguir avanzando, y de que estos grupos traten de ir consolidándolo también. No sé, pues si hay otros profes que hacen trabajo grupal, traten de seguir armados los grupos para que los contenidos que vayan abordando en los otros módulos les vayan contribuyendo al proyecto. ¿Cachai? Entonces, yo voy a tratar como de ir comunicándome en estos 1 o 2 meses seguramente, que es lo que dura,
como para mandarles más material o como para ver cómo van, pero no pierdan el hilo del desarrollo del trabajo que hemos venido haciendo, porque si no, probablemente el escenario va a ser otro cuando lleguemos al final. Profe, entonces es pertinente que en ese diagnóstico nosotros pongamos las políticas culturales regionales y los mencionamos. Sí, porque en el fondo, como son 2 páginas, más que hacer un análisis profundo, vamos a hacer como citar. bien superficial, ¿cachai? Bien superficial, y donde lo fundamental va a ser la estructura, que es lo que ustedes han señalado como, bueno, vamos a poner en el primer momento, vamos a hacer un diagnóstico de tal naturaleza, vamos a implementar tales instrumentos con el propósito de hacer la articulación con tales espacios, instrumentos de gestión, etc. ¿Mm? Ya, súper bien el trabajo, chicos. Ya, profe, muchas gracias. Vamos. ¿Quién sigue? Yo, profe, ¿puedo... Macarena, Almonacid? Ya, profe. Nuestro grupo se llama Gestores Comunitarios. Lo integra Jason Soto, Susana Vázquez y Sarita Galindo, y yo. Y el problema que vamos a abordar de manera grupal es la falla en las políticas públicas implementadas en el ámbito habitacional para la erradicación de campamentos, el cual no cuenta en su planificación el social de los barrios. Lo que provoca esto es, y los efectos que tiene las respuestas habitacionales tipo acentúan la pérdida de la vida comunitaria y de los tejidos sociales preexistentes, además de la pérdida del arraigo emocional, sentimental, identitario y muchos otros factores que tienen los vecinos con su barrio, el cual provoca fenómenos de desterritorialización y desarraigo. ¿Qué herramientas de diagnóstico utilizará? La aspiración es incluir en las metodologías de participación ciudadana implementadas por organismos encargados de generar políticas públicas habitacionales una primera etapa que permita desarrollar la construcción comunitaria de la historia local como primer lineamiento para la futura planificación, que rescate y valore el tejido social preexistente y los espacios comunitarios. Y para lograr las herramientas para el diagnóstico que queremos utilizar son entrevistas, conversatorios, observación participante, mapa parlante, recorridos barriales y actividad con niños. ¿Qué es lo que van a levantar con la actividad con niños? Como queríamos levantar mediante dibujo espacios que ellos consideren simbólicos, espacios, personas, como... Genial. Claro, como elementos de que ellos consideren de valor de su barrio para poder después hacer la planificación. La idea es como integrar a todos los rangos etarios. El conversatorio lo habíamos asociado a los adultos mayores, el mapa parlante con los adultos, hacer recorridos barriales con jóvenes y también incluir a los niños levantando esta información mediante dibujos. Súper. ¿Quién tiene opiniones? ¿Algún comentario? A mí me parece bien redondito, la verdad. Profesor, yo soy la SU. Más que nada decir que ha sido súper interesante poder leer las políticas públicas, especialmente haber leído lo que hace el MIMBU cada año, el Ministerio de Vivienda, y de alguna manera que ellos hablan del trabajo que han hecho con los campamentos y normalmente están preocupados de los temas de erradicar y localizar nuevamente. Pero todo lo demás del tejido social en realidad lo dejan muy, muy de lado y de alguna manera hemos ido leyendo y hemos ido reflexionando en torno a ese tema. Nos parece interesante y la verdad es que al menos aquí en Osorno todavía existen campamentos, aunque se supone que solamente queda uno, pero no es tan así. Usted sabe que formalmente es oficialmente es de una manera, pero informalmente existen más. Sí, ojo, los campamentos han aumentado en Chile los últimos 2 años. O sea, el fin de semana apareció una publicación de cuántos nuevos campamentos se habían generado a partir de la pandemia. Entonces, es un tema relevante. Es un tema relevante desde el punto de vista de la política pública, de las políticas de vivienda y del enlace con las políticas culturales. Así que
Yo creo que están súper, qué bueno que estén súper interesados, motivados. O sea, los principales responsables del aprendizaje acá son ustedes. ¿Cachai? O sea, yo de verdad no doy clases magistrales, todo lo contrario, soy un profe como bien como coordinador de aprendizaje, ¿cachai? Entonces, o de identificar como horizontes de proyección a los cuales uno podría como abordar. Entonces, hay temas que no conozco que ustedes tienen que explorar por la naturaleza misma de sus propios temas. Entonces, qué bueno que estén motivados ustedes porque finalmente esto sucede así, somos todos adultos y ustedes están pensando que este espacio es para el provecho profesional o comunitario, dependiendo de dónde se quieran volcar. Entonces, a mí me parece como desde lo que yo requiero, estoy súper. ¿Ya? Si lo que tú me contaste lo veo en el papel, bacán. ¿Mm? Me pregunta Xiomara, en cuanto a la pauta y la parte de duración estimada total, ¿cómo podríamos hacer una estimación de eso? Somos Mauricio Fuente, Antoine Morales, Alejandro Gallardo y Xiomara Piña. ¿Se refiere a la duración estimada total del proyecto? ¿Mm? Porque, ojo, la pauta es una pauta que está para el diagnóstico y el proyecto todo junto, ¿sí? Y ahora vamos a hacer solamente el diagnóstico. Después, cuando hagamos el proyecto, vamos a decir, bueno, este proyecto de intervención, que va a ser como este conjunto de actividades de difusión en torno al arte de una comunidad, al arte comunitario, va a durar 8 meses. ¿Mm? ¿Cachai? Ojo, no hay que hacer el proyecto. El proyecto parte con el nombre, ¿sí? Objetivos, descripción, fundamentación. Eso no. Solamente la primera parte, que es el diagnóstico. ¿Están claros con eso, cierto? Y lo que tiene que llegar ahora en esta oportunidad es el diagnóstico, y no desarrollado, sino que reseñado desde el punto de vista de la presentación del problema, la caracterización del mismo, cómo se va a profundizar desde el punto de vista participativo, con qué instrumento se va a utilizar y potenciales enlaces que podría tener con el proyecto que vaya a desarrollar. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Profe, tengo una duda. Perdón. Espérate, Termina tú y después Mauricio voy yo. tenía una pregunta. Bueno, del grupo de Xiomara, el problema de la programación radial. Conversamos harto del tema de involucrar a los artistas en el diagnóstico. Y, o sea, creo yo que parte importante del diagnóstico es, si es que incluimos a los artistas, como Lucas, de cómo llegar a consultarlos, porque puedo, por ejemplo, hacer una encuesta online y difundirla por redes sociales, páginas de Facebook que se ocupan mucho, y queda un montón de gente fuera que puede que no tenga acceso. ¿Y qué le vas a preguntar a los artistas? Esa es la cuestión. Chuta, Antoine sí está por ahí porque él es, de hecho, como parte aproblemada. ¿Qué le vaya a preguntar? ¿Qué tenían pensado preguntarle? O sea, en realidad perdón, también habíamos pensado en hacer un catastro en realidad acerca de cuántos músicos hay en la región de los lagos y no, bueno, yo no me acuerdo que hayamos conversado como de hacerles preguntas a los, sino más bien como contar cuántos son los músicos que están presentes, que están componiendo, etcétera, y así tener ambas partes, ¿no? Como... Y que no tienen acceso a la circulación radial. Exacto. O sea, que no están, claro, que no acceden como a las, ya, sí, lo entiendo. Sí. Y espérate, ¿y saben si hay algún tipo de catastro preliminar de músicos de la región de los lagos? Eso es lo que tendríamos que investigar. Se han hecho varios. En el Ministerio de las Culturas hay uno que es absolutamente incompleto y no es una herramienta totalmente válida porque, bueno, lo desarrollaron en conjunto un músico con un periodista, creo, acá en la región, y la verdad es que no existe ni siquiera cerca del 30% de cultores, músicos, compositores que realmente tienen pertinencia territorial, pues a lo que voy. Porque la problemática radial finalmente lo que nosotros estamos abordando es el hecho de que hay mucho de algo y prácticamente nada de otro, de lo otro. Sí. Ahora, definitivamente el proyecto es un catastro. Ya. ¿Sí o no?
No, el proyecto quiere incidir en la programación radial, más artistas locales en radio de distintos estilos. Ya. Inclusión. Claro. Sí, súper. Ahora, ese catastro que hay es un antecedente. O sea, no lo dejen fuera, es un antecedente que sirve como para poder establecer quiénes eventualmente pueden ser los músicos que hay. Y yo creo que hay que agregar como informantes clave, que de alguna manera esta hipótesis que hoy día tienen en relación a qué ocurre con la música en la región, se valide. ¿Cachai? Y estos son como informantes clave, agentes como relevantes de la música que confirman que esta hipótesis es cierta y que lo que hay que hacer es llevar adelante un programa de inclusión de la música local en la radioemisora de la región de los lagos con, ustedes verán ahí las actividades que pondrán. ¿Cachai? Profe, tengo una duda igual. Mire, yo, por ejemplo, en el desarrollo de las herramientas de diagnóstico, donde uno expresaba más o menos qué es lo que le parece más prudente o correcto a la hora de desarrollar un diagnóstico. Yo tengo algo aquí en mi respuesta, en el fondo, que creo que quiero acercarlo al proyecto, pero todavía no entiendo cómo generar los nexos, porque, por ejemplo, yo puse que es importante para mí establecer una fuerte conexión y retroalimentación entre las herramientas de asamblea participativa y a la vez encuestas, para reforzar la una y la otra en cuanto a la discusión y desarrollo. Entonces, lo estaba marcando en el tema de los músicos que no acceden. Sonará como una herramienta válida en el fondo hacer asambleas participativas dado posterior al catastro para juntar a la gente que... Claro. O sea, tú podías dejar como el proyecto como secuenciado desde el punto de vista de los momentos más que de las acciones. Perfecto, profe. Podéis completar las acciones a partir de instancias participativas, ¿cachai? Es decir, no partan per se con la solución ustedes, sino que perfectamente podrían generar instancias colectivas para generar soluciones de inclusión. En eso era, profe, cuando yo colocaba acá que en cuanto a la discusión y desarrollo del diagnóstico en sí, ya que no existe una mejor forma de comprender la situación determinada en un territorio, sino es en la inclusión, reflexión y la voz de los mismos actores mediante la participación activa. ¿Sí? Entonces lo podría incorporar, pero ¿lo podría incorporar en el diagnóstico? Sí, bacán. Pero yo creo que también podría ser en incorporarlo luego, ¿cachai? O sea, el proyecto no tiene que ser una Biblia que está hecha por genios, ¿cachai? Sino que ustedes podrían poder ser, bueno, en el proyecto tiene la primera actividad es un momento de generación de acciones. O sea, donde nos juntamos y discutimos con ese mismo grupo que hicimos el catastro, ¿cachai? Hicimos como la primera reflexión para completar el diagnóstico, nos juntamos para generar actividades que fueran capaces o fueran destinadas a abordar las problemáticas que identificamos previamente, ¿cachai? Y esas acciones puntuales no tienen por qué estar descritas ahora, en el proyecto, ¿cachai? Pero sí el momento. Entonces, ¿cómo puedo hacer el alcance, profe? Que en el fondo esa es mi duda, no errar tanto en cómo contextualizar el hecho de que quiero ocupar herramientas para poder acercar y poder darle un punto de partida a la inclusión de ciertos actores musicales que no están considerados en las parrillas. Claro, lo que pasa es que tú podrías como poner un rótulo en el proyecto que fuese como inclusión de la música local a partir de la participación efectiva de los agentes locales en una propuesta de solución. Porque ¿cachai? detectamos que, claro, perfecto, profe, muchas gracias. Entonces el proyecto podría terminar cuando ustedes con ese grupo han trabajado y tienen el plan de acción ya más puntual, ¿cachai? Y no necesariamente implementarlo. Podría ser un segundo momento. O sea, el proyecto también lo podéis partir con distintas fases, ¿cachai? Podría ser toda una fase en donde se hace un diagnóstico y un diseño colectivo, después una fase de implementación con ese mismo grupo con el cual trabajaste, ¿cachai? Yo creo que en el fondo ese es como un proyecto mucho más vital desde el punto de vista de que el grupo interesado se involucra desde la génesis. Y ustedes actúan como coordinadores de un espacio, articuladores de ese espacio, ¿cachai? Y no como las mentes brillantes que traen la idea.
Muchas gracias, profe. Gracias. Vale. Clarísimo. ¿Dónde trabajan ustedes? ¿Dónde están? Cesante. Cesante. ¿Y en qué lugar están? En Puerto Montt, los chicos en Ancud. Nosotros Y en Alejandro Ancud. en Maullín. Y Maullín. Ya. Bacán. Tenemos que ser capaces de armar un cuento todos, por los que estamos acá inicialmente, los que nos vamos conociendo, ¿cachai? Un cuento como que incide también en nuestra producción propia. Bueno, ya. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí? Yo, profe. Mari. Disculpe. Respecto a lo de cómo ingresar el trabajo. Se ingresa en el tema 4, ¿cierto? En el foro temático se ingresa y además se adjunta en estas dos planas, ¿cierto? ¿No? Sí, en el foro temático lo pueden ingresar, pero me interesa más que lo adjunten, que lo entreguen. Como las dos planas, como un trabajo. Yeah. ¿Ya? Pero en formato libro nomás, po. ¿Formato libro, formato texto? ¿Te referías a 2 páginas? ¿Mm? Sí. Sí. Ya. Sí, 2 páginas. Y lo otro, una sugerencia para los compañeros que recién hablaron, que su proyecto es súper interesante. Yo trabajo en Quellón y lo estaba escuchando súper atento. Y les tengo una sugerencia respecto a los catastros que ellos decían, porque hay uno del ministerio que efectivamente es incompleto porque las personas no pudieron llegar a todos los sectores. Pero sin embargo, les sirve también les sirven los respaldos de las asambleas que se hicieron con los diferentes sectores de artistas en todas las comunas que se elaboraron los planes municipales de cultura. También les sirve revisar los planes municipales de cultura en el área de los programas y acciones de acuerdo al área de los cultores locales en el área artística, perdón, en el tema de los músicos sobre todo. Y el otro era que cada oficina, departamento, dirección de cultura de la región tiene un catastro de sus propios cultores locales. Eso, Oye, como por sugerencia. ejemplo, un gran avance sería cuando alguien me preguntó, Cristina, sobre si podíamos compartir los proyectos. Yo le pregunté. Tú me preguntaste. Debiéramos ser capaces de armar como espacios para compartir bases de datos. ¿Cachai? O sea, sean capaces también de identificar cuáles son. Nosotros trabajamos con muchos recursos de datos, de información. Entonces, ¿cómo poner a disposición de nosotros mismos como un espacio colaborativo de trabajo? O sea, seamos capaces nosotros de gestionar el conocimiento y la información dentro de este mismo grupo. Entonces podríamos partir como con un drive donde ustedes van sumando bases de datos en relación a los temas que les interesa o los temas que están trabajando, ¿cachai? En donde se pueda como generar una base de datos única de pronto, compartir material, o sea, es más sustantivo el material que pueden compartirse ustedes para el efecto mismo de aplicación en el territorio, que de pronto las cosas que podemos compartir con los profes, que quizás pueden ser como, hay que darle una vuelta mucho más larga, como para sentir como la utilidad que pueden tener, ¿cachai? Entonces cuando yo les dije que los compañeros de la sesión pasada armaron un colectivo, también es una invitación a que ustedes puedan encontrar estos espacios. Yo creo que como son tan cortas las clases, de pronto hacen mucho más falta estos momentos, ¿no? En donde nos podemos encontrar todo, compartir, que Jaime nos dé ese dato que es súper bueno, que la Cristina nos diga, oye, es ahí que ojo, porque yo ya tengo harto carrete en esta materia y cacho lo que se ha hecho, por lo tanto es importante que lo consideren. ¿No se ha dado de manera natural encuentros entre ustedes, autogestionados? No, es que profesor, igual cuando igual, no se ha dado, pero era una de las cosas también por las que algunos también postulamos al proyecto, era también una de las ideas, yo creo, de las aspiraciones de hacer redes. Entonces, a veces lo que menos hacemos es redes porque nos vemos aquí en la clase y chao, y trabajamos con nuestro grupo con el que quedamos de la primera vez. Entonces no se da ese espacio porque además estamos en este contexto de clases totalmente, claro, a cronómetro, no tenemos la interacción que tenía el grupo del año pasado. El café donde uno va, conversa, se encuentra. Claro, lo que hizo el grupo del año pasado, que yo participé incluso participé también como artista en el tema que hicieron cultural del cierre.
Claro, Ya. entonces se dio otra dinámica, porque aquí estamos todos como, obviamente, ni siquiera, tenemos a veces las cámaras prendidas, así que ni siquiera mejor nos vamos a conocer. Organicen un café virtual, po. Un día. ¿Mm? Una mateada virtual, algo que nos permita encontrarnos y con una metodología que nos permita conversar. Eso sería re bueno. Nos invitan a todos los profes y armamos como distintos grupos y conversamos. Sí. Eso sería re bueno porque aquí igual, no solamente gestores, también habemos hartos artistas y a veces Claro. bueno, conocer a otros artistas, saber, ¿no es cierto?, dónde se mueve, cómo postula esto, quién. Podemos hasta presentar alguna gracia. ¿Puedes contar un cuento, Manuel? Manuel, tú tienes mucha gracia. Obvio. Un cuento. Hay una Yo canto. iniciativa en la Chile que se llama Conversemos, donde tú te inscribes en una página web y a propósito como de parte de la tesis que finalmente, bueno, hoy día tenemos como de alguna manera puntos de vista bien distintos los chilenos en relación a cómo proyectamos el país. Y una de las claves es conversar, es encontrarse, porque una de las cosas de por qué también hemos tenido de alguna manera estos puntos de vista distintos, estas formas de entender el mundo de manera distinta, es porque el país se ha segregado. No necesariamente tenemos instancias para conversar. Entonces, el conversar es un ejercicio como tan democrático, es un ejercicio tan humano, que pocas veces lo cultivamos, le damos poca trascendencia. Entonces, quizá un espacio donde nos juntemos exclusivamente a conversar un ratito y después cambiando, el Zoom permite eso, ¿eh? Yo lo he hecho con el estudiante, así como, vamos a armar un grupo de 5, y gente como que se encuentra y no se cacha, y lo dejáis como en el problema de, bueno, empieza una conversación, ¿ah? Eso que parecía tan natural, tenéis que hacerlo, y después volver a otro grupo. Bueno, se las dejo ahí como instaladas, a ver si levantan algún proyectito interno. ¿Mm? Profe, ¿Sí? profe, tengo una duda. Estoy en la plataforma del diplomado, en la actividad evaluada número 5, y me sale proyecto final módulo 3. Sí. Y me sale el formato de proyecto completo, entonces estoy confundido con respecto a lo que hay que entregar Ahora tienes que entregar sábado. El proyecto diagnóstico de ese formato completo. Claro. Esas son las mismas preguntas que tienen ustedes en el foro. Ya. Todos los diagnósticos. Muchas gracias. ¿Algo más? Dígame. Hola, profe. No, nosotros nos faltó presentar nuestro trabajo, que es parecido un poco al del primer grupo, que también es un catastro de artistas, es de artes visuales y escénicas, basado en la problemática de que no existe, bueno, como hablaba ahí la compañera la Cristina, no nos habíamos metido en el tema de las municipalidades realmente, pues yo ahí tengo contacto con la Seremía de Culturas, que me decían que efectivamente ellos nunca han podido construir uno porque es un servicio que tienen que pagar aparte. Hablé con también Isabel, que es parte de mi grupo, ahí estuvo averiguando en Castro y vio que hubo un proyecto que se llamaba Mercado Machi, que lo intentó a través de un llamado y que tampoco lo logró. O sea, está ahí, pero no está obviamente la totalidad. Bueno, también es difícil que haya una totalidad de artistas, considerando que todos los años igual hay nuevos artistas. Y bueno, yo pregunté acá también en la Corporación Cultural de Puerto Montt, tampoco existe. Pues. Con la problemática que nosotros detectamos, que es que al no existir este catastro, la difusión, si ya la difusión es mala para artistas y sus iniciativas, si no existe esta definición o este Excel, como me decían ahí en la Seremía, es mucho más difícil porque finalmente es el artista el que termina buscando el espacio y no el espacio al artista, porque no existe este documento. Entonces lo que nosotros queremos hacer es un mapeo regional de artistas visuales y escénicos para mejorar el tema de la difusión y también lograr esta gestión con medios, ya que finalmente es difícil lograr el tema de la difusión de los proyectos, que muchas veces son muy buenos y se pierden en la parte de la difusión. Sí. ¿Y tienen claro cómo van a hacer el catastro? Bueno,
afortunadamente, yo por lo menos acá de la región de Puerto Montt, fui parte del proyecto Unidos por el Bienestar en pandemia, y ahí logramos como un catastro más o menos grande, no sé si completo, pero grande, y bueno, tengo contacto aquí con el SIDARTE, así que como que yo por Ya, ese o sea, lado... pero ya tienes como una base, ¿no? Que sería Claro. esto. ¿Mm? Ahora, si ya tienes la base, y si bien nunca un catastro es completo, pero ¿es suficiente o no es suficiente como para llevar y tomar decisiones? Para eso sirven los catastros, ¿m? Para tener una imagen general y a partir de eso definir cómo, qué hacer. Sería súper interesante algún tipo de espacio, de pronto una especie como de directorio digital, ¿cachai? Ya. Porque no sé si, no quiero decir lo más viejito, pero bueno, lo voy a decir. ¿Se acuerdan cuando salió, no, pues muchos de ustedes ya no se deben acordar, la cartografía cultural de Chile? Ya, que existía, bueno, la Cristina dice que sí, pero yo no sé si Cristina... Existía. Venía asociada a un directorio de agentes culturales. Y ese directorio era súper pro, y la SCD tiene uno, Mauricio, me acuerdo que hace algunos años, 2 o 3 años atrás, fui a una visita a la SCD y me regalaron un directorio de músicos chilenos. Ojo ahí. Pero ese directorio, el que venía con la cartografía, era un libro, ¿cachai? Así como una guía telefónica, donde iba comuna por comuna, y iban quienes trabajaban quién era el gestor cultural, quién eran artistas, quién eran artesanos, etc. Era bien pro porque estaban los datos, entonces para quien quería hacer gestión tenía ahí el elemento mismo, como, oh, yo voy a hacer un proyecto, pero necesito en tales territorios tales personas. ¡Pum! Que no sería malo pensar en una especie como de directorio digital. Virtual, porque si ya hay un catastro y te acercaste a él, tenía una base importante con el cual trabajar, que eso es distinto a que si tu catastro tiene el 20% o el 30% de los potenciales integrantes o los potenciales como catastrados, ¿cachai? Piénsenlo en términos de cómo podrían dar una respuesta interesante con esa información que ya tienen disponible, ¿cachai? Entonces un proyecto puede ser un directorio digital de artistas visuales y escénicos. Sí. Incluso te la podría jugar como un directorio digital con artistas visuales y escénicos como la fase 1, ¿cachai? Y después, dependiendo de cómo les va, o sea, yo me la jugaría con un fondar así, la verdad. Es clave para la gestión cultural de un territorio. De hecho, por ejemplo, un instrumento que se utiliza en la gestión cultural de carácter general son los repertorios artísticos y culturales. ¿Qué son los repertorios? Son matices donde tienen la identificación, son directorios, ¿sí? Que en el fondo es como un híbrido entre un mapa y un directorio, que tiene la información sobre todos los agentes culturales de un territorio, más la manera de contactarse, ¿cachai? Entonces, ese libro lo perdí con los años, el de la SCD también lo debo tener por ahí, pero hoy día muchos libros se me pierden porque en el fondo el consumo es digital, ¿cachai? De información. Ya, perfecto. Creo que eso redondea un poco porque igual teníamos así como Sí. por dónde lo agarramos, y claro, creo que un directorio digital sería una herramienta súper buena para artistas y para organizaciones y para el sector público igual. Sí, pues. Sí, para todo. ¿Cachai? O sea, podría ser un público-privado. Profe, ¿no se escucha? Sí. Sí, la Brasililla. De hecho, Local Chile, que es como toda la movida de diseño gráfico y diseño industrial, ellos han hecho un catastro, pero sobre marcas chilenas que se dediquen al desarrollo de productos tangibles, y actualmente están haciendo una convocatoria digital, que es igual bueno, el entorno digital es un nuevo entorno en donde nos vamos a mover hoy en día, entonces verlo de esa forma igual De como hecho, que soluciona muchos problemas de forma muy rápida. el Consejo de la Cultura tenía un sitio bien bueno, que era espaciosculturales.cl. ¿Cachai? Que era web 1.0, 1.5,
Pero bueno, pero era interesante porque era un mapa de Chile y tú ibas comuna por comuna y cachabas dónde habían bibliotecas, dónde habían centros culturales, la superficie, espacios de presentación, quiénes eran los responsables de esos espacios, ¿cachai? Que lo votaron, no sé si lo volvieron como a renovar. De hecho, en la región de los lagos como que todo aún es muy análogo, como que todo es como muy boca abajo, así como cosas como iniciativas muy de nicho, y quizás las nuevas plataformas digitales y las nuevas oportunidades que nos entregan Sí. se puedan llevar de esa forma. De hecho, a mí cuando me dijeron, oye, el diplomado se va a hacer segunda vez, yo dije, y va a haber personas, y conozco sus carretes, su onda, y todos tienen como mucha onda, ¿cachai? Como que hay lo que se llama, hay masa crítica, son ustedes, la masa crítica de la gestión cultural. Profe, Antoine está por levantando aquí Vanessa. Gracias, profe. Profe, tengo una pequeña acotación nomás de lo que escucho que dicen mis compañeras que han hablado sobre catastros y todo este tipo de herramientas que uno busca para poder complementar y sumar mucho para la gestión cultural. Primeramente lo que quería acotar era a la compañera que había mencionado de Quellón, que no es casual que no se haya llegado a ciertos lugares y no por no poder. Yo como informante clave en este caso, le estoy a ustedes, mis compañeros, tirando la papita, de que yo sé directamente quiénes fueron las personas que participaron de la herramienta para trabajar este catastro y lisa y llanamente decidieron no ir a ciertos lugares. No es que no se pudo. Les aprobaron un proyecto para que este catastro se haga y se hizo, como dice muy bien mi compañera que aportó ahora, de forma análoga. Les aprobaron la idea de que se haga tipo una revista, como un mapa rutero de Servicentro. Entonces, aprobaron eso y no se fijaron que podrían haber exigido que a la vez sea una plataforma digital, que nos hubiera solucionado de alguna u otra manera para poder ir rellenando posteriormente con mayor información sobre artistas. Y no solamente los visuales, sino que dejamos afuera, como decía el profe, igual artesanos, tenemos artistas, tenemos poetas, tenemos escritores, tenemos músicos, tenemos fotógrafos, que no están dentro de los catastros. Yo creo que si se hace un proyecto regional para un catastro, tiene que ser completo. No así seamos 10 personas que tengamos que trabajar en ello. Creo yo que tiene que ser muy, muy completo, porque jugársela por hacer un catastro para artesanos o jugársela para hacer un catastro solo para músicos, creo que deja muy desnuda la posibilidad de que de una vez todo esté proyectado hacia un bien superior, ¿no? No sé, pienso yo que debiera ser una herramienta más completa. Que si yo quiero jugármela por hacer un catastro, que voy a incluir actores, voy a incluir pintores, voy a incluir de todo. En un viaje regional completo y voy a llegar hasta Quellón. No voy a decidir quedarme acá en Puerto Montt haciendo un catastro donde la gente que solamente, por ejemplo, un requisito acá era tener mínimo una producción editada, profesional, de grabación para los músicos, y eso finalmente lo que hace es coartar el hecho de todo el trabajo que llevan haciendo los músicos que sí tienen poderío escénico y que no tienen la cabida, porque no cumplen con los propósitos de la persona que decidió trabajar el catastro. No sé si se entiende. Entonces eso hay que como limarlo, e ir mejorando la proyección de la herramienta, ¿no? Siento yo. Gracias. Profe. Su profe, aquí. Dígame. Sí, es que nos gustaría poder exponer nuestro proyecto, si se puede, si alcanzamos, si da tiempo. Dale. Sí, mi grupo está compuesto por Sonia, que es de Ancud, Jessica, que es de Palena, y Vanessa, que habla desde Castro. Y nuestro proyecto partió de la base que vimos una misma problemática en ambos territorios, que tiene que ver con la imposición de desplazamiento a las mujeres y su entorno en la etapa final de gestación y parto, debido a la falta de políticas públicas que aseguren el acceso a la atención de salud necesaria en los territorios de difícil acceso. Y para ello hemos pensado cómo simplemente visibilizar esta problemática a través de, por ejemplo, el uso de herramientas del fomento de la lectura y la escritura, generando talleres quizás de escritura con estas personas que han vivido estos procesos. No sé, ¿qué le parece? Si se entiende, no se entiende la problemática. Sí, se entiende. ¿Conoce Chile Crece Contigo?
Sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas que Chile Crece Contigo tenía como un apéndice cultural? Que venía asociado como a la entrega de, bueno, de la cuna de la ropita. También unos libros para que las mamás puedan leer. Las mamás y los papás, digamos. Claro. Tiene mucho sentido el proyecto, lo que ustedes me están señalando. Me gustaría saber si tienen como alguna duda en relación a lo que me han planteado, porque a mí me parece que está bastante coherente. Teníamos dudas como en los antecedentes. Espérate, deja buscar el proyecto. Como en los efectos en los efectos de la caracterización teníamos como que la baja natalidad de las comunas implicaba como la invisibilización de esos territorios. Por ejemplo, gente que nace, no sé, por decir, en la isla de Quenac tiene que ir a Chao o a Castro, y luego en términos de natalidad esos espacios van desapareciendo también. Pues. Claro. Sí. Hay toda una tendencia como el derecho a nacer en mi comunidad. Yo creo que Claro. como que se inscribe un poco en esa línea y a darle como el valor cultural de eso, de lo que significa. ¿Y en qué soporte finalmente, cómo va a ser el proyecto? ¿Cuáles son las actividades que tienen pensadas? ¿Hasta dónde llega? ¿Cuánto tiempo se desarrolla? Hasta ahí no hemos llegado, así como el tiempo en que se va a desarrollar no lo hemos conversado. Ya. ¿Y experiencias similares pudieron comparar? No. Ya. De pronto sería bueno una búsqueda en Google con respecto a experiencias similares en otros países. Ok. Eso sería interesante como conocer, como que nos permitirá nutrir las actividades que ustedes van a incorporar luego para el proyecto. Entonces, ustedes hacen una búsqueda en la etapa como de diagnóstico de insumos que le pueden servir para la intervención. ¿Ya? Porque el problema me resulta como claro. Y de alguna manera lo que necesitamos es hacer una búsqueda intencionada de información que nos permita ser capaces de generar una propuesta metodológica que sea adecuada y sustentable. Entonces, esta búsqueda nos va a permitir como tener una mirada amplia. ¿Ya? Eso. Perfecto. Profe, Julián por acá. Dígame. Ya, es que, bueno, con el otro proyecto que están haciendo las chiquillas, nosotros estamos haciendo el proyecto de red de creación artística de la región de los lagos. Y dentro de ese proyecto, en los objetivos específicos, está realizar el mapeo de la creación artística de la región. Y uno de los puntos finales que estamos viendo como para llegar a generar una página web o algún elemento o algo que abarque a toda esta a todos estos creadores para que puedan vincularse entre sí. Más que nada con respecto a que los proyectos son similares o van muy apegados a esas líneas. Como, Pero eso. no entiendo la pregunta. Entonces, y no más que nada como contarle lo que estamos... ¿Se cayó? Sí, se cayó. Se desmayó Julián. ¿Se cayó? Sonia, ¿tú además querías decirme algo? Sonia. Hola. Hola. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí. No, yo estaba, es que estoy en el grupo con Vanessa sobre esto de Paricto. Entonces, lo que pasa es que nos habíamos confundido un poco con el establecimiento de la problemática, como no era cultural, sino que más bien el problema tiene que ver como con el sistema de salud. Y nos habíamos ido también por el lado de la identidad, que podría ser también una problemática en torno a eso. Claro, entonces teníamos como esa confusión. ¿Se acuerdan cuando yo planteé al inicio de la clase que había como la lógica de analizar como las políticas culturales que eran las sectoriales? O sea, las del libro.
Y la otra lógica que era como analizar como la dimensión cultural de todas las políticas. Lo que ustedes quieren abordar es como la dimensión cultural de una política de salud. ¿Sí? Lo que me parece que es sumamente atingente. O sea, conozco la experiencia como de un caso muy cercano de una persona que está como en el diseño de un nuevo hospital de cáncer. Y en ese diseño están incorporando como elementos culturales que permitan que atiendan como a comunidades que por condición como religiosa o condición cultural tienen cierta proximidad y ciertas reticencias de ciertos procedimientos. Entonces, cada vez más la técnica ha entendido que la dimensión cultural es importante porque va a depender de la efectividad de la técnica. Entonces, quiero decirte que sí es cultural. Y sí es sumamente interesante para mí ver cómo logran cómo hacer un desarrollo en relación a eso. ¿Mm? Gracias, profe. Ya. Oye, creo que yo estoy ya. ¿Sí? Nos tenemos que ir. Gracias, profe. Gracias, cuídense. Una pregunta grupo al director digital. Solo en este catastro solo en un catastro de artistas, mujeres y disidencias. ¿Por qué? ¿Por qué, Mari? ¿Por qué solamente? Porque estábamos pensando que si unimos, bueno, por dos cosas. Una, porque nuestro proyecto se parece mucho al primero, al del primer grupo. ¿Ya? Y segundo, porque si incluimos todas las disciplinas, en la música la mayoría son hombres. Y tal vez sería bueno posicionar a las mujeres de las artes en general, po. Sí. Y por diferenciar en el fondo el proyecto, tal vez. Sí, puede ser también. Puede ser también. O sea, me parece también que es relevante, ¿sí? Un enfoque de este tipo, que se requiere. ¿Mm? Tengo No sabemos si esto es negativo, si sería negativo o positivo hacerlo, realmente. O sea, es positivo, porque en el fondo ustedes están llevando adelante lo que se llama una acción, una línea de acción afirmativa. Cuando tú trabajas con grupos que han sido postergados o no están incluidos, lo que tienes que hacer es un ejercicio doble para la inclusión. ¿Cachai? Claro. Entonces, en ese sentido y en esa lógica apuntaría un proyecto de tu naturaleza. ¿Mm? Ya, entonces lo vamos a hacer así. Gracias. Ya, me voy. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Ya, Bacán, gracias. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao, compañeros.